Dios los bendiga. Es un gusto estar hoy en su casa nuevamente. Hoy que estamos recordando la resurrección de Jesús. Y quiero que usted invite a la presencia del Espíritu de Dios a su vida una vez más. Que Él esté dispuesto, ella esté dispuesta, que los niños estén dispuestos a dejar que la presencia del Espíritu Santo toque nuestra vida una vez más. Y queremos pedirle al Señor que bendiga nuestra vida, que esta palabra que hoy va a ser ministrada, esa palabra que Dios nos da a nosotros, nos bendiga y nos llene de su gracia. Quiero que tome su Biblia y la abra en la primera carta a los Corintios, el capítulo número 15, y vamos a leer del versículo 12 al 17. Tómese ese tiempito para abrir su Biblia y vamos a leer juntos la palabra de Dios. Dice la Biblia: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, ¿por qué hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual nos resucitó, si en verdad los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Le pedimos al Señor que bendiga nuestra vida con la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que bendigas la vida de cada uno de los que están oyendo y viendo este mensaje. Padre, declaro tu gracia, tu presencia sobre nuestra vida. Que el Espíritu de Dios toque nuestro corazón. Padre, que hoy que estamos recordando la resurrección, estamos pensando que tú no estás en la tumba, estamos creyendo que tú no estás en la tumba y estamos confesando que tú vives. Algunos están creyendo que estás en el sepulcro y una vez más los sepultan, pero no es así. Tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, a ti te adoramos y te bendecimos porque, como dice la palabra, porque tú vives, nosotros triunfaremos mañana. Señor, esa es la expresión de un cántico y hoy estamos declarando esa palabra. Porque tú vives, triunfaré mañana. Señor, gracias te doy por tu palabra que bendices, que llenas de tu amor, de tu misericordia cada vida. En este día que estamos en casa, donde la palabra tuya llega a cada casa, donde el Espíritu Santo llega a cada casa, te pido que tu poder se manifieste trayendo bendición física, que mientras la palabra se predica, tú traigas sanidad a los cuerpos enfermos, que mientras la palabra se predica, tú traigas provisión al necesitado, que mientras la palabra se predica, tú traigas consuelo y esperanza a las personas que están afligidas. Señor, que cualquier conflicto y cualquier necesidad sea suplida en el nombre de Jesús. Tú has dicho que los que creemos en ti y confiamos en ti, tú nos bendices y nos ayudas. Por eso depositamos en ti toda nuestra esperanza y nuestra confianza está puesta en el Dios de los cielos. Está puesta en Jesús de Nazaret, que vive y reina por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, amén. Quiero hablar en este día y exponer la palabra acerca del tema la resurrección de Cristo
es la única fuente de vida eterna. Decimos nosotros que la crucifixión de Jesús es el centro del Evangelio y estamos en lo cierto. Pero el asunto es que el sendero hacia la cruz está desgastado. Porque muchos en esta Semana Santa que está concluyendo han tratado de seguir de alguna manera las pisadas de Jesús hacia la cruz. Muchos que dicen creer en Jesús hicieron lo que denominan el Vía Crucis, lo hicieron virtual y en algunos lugares y en años pasados la gente hacía el proceso del Vía Crucis tratando de llevar la cruz por las estaciones y todo lo demás y el sufrimiento de Jesús. El camino, el sendero hacia la cruz está desgastado. Pero el asunto y el problema es que pocos han recorrido el sendero hacia la tumba vacía. Son pocos los que lo han andado y lo tienen olvidado. Algunos hablan del sepulcro y hasta ahí llega el concepto y la idea de que el sepulcro, el santo sepulcro lo denominan. Pero el asunto es que Pablo se gloriaba en la cruz, pero predicaba la cruz a la luz de la resurrección. No podía haber crucifixión de Jesús sin tener el valor y la gran bendición de la resurrección. La cruz sola no es una buena noticia. La cruz vacía no es una buena noticia. La cruz sola es derrota. La cruz sola es muerte. La cruz sola no es vida. La cruz sola denota entonces que no había el resultado por el cual Cristo vino a morir. Muchos cargan la cruz. Muchos están llevando la cruz en su pecho, pero es una cruz sola. Pero no tienen la victoria del sepulcro. Tenemos que tener con tal convicción y tal firmeza que la victoria se dio en el sepulcro. Ahí es la victoria de Cristo. Fue solo después de la resurrección cuando los discípulos entendieron el significado de la cruz. Solo hasta después que Cristo resucitó, entonces se pudo entender cuál era el significado de la muerte de Jesús en la cruz. La tumba vacía reveló la victoria. La tumba vacía reveló la bendición de la victoria del Señor sobre el pecado y sobre la muerte y sobre el sepulcro. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? De tal manera que la muerte no pudo retener a Jesús. Jesús se levantó de los muertos. Y el apóstol Pablo escribió a los Corintios y les dice: sin la resurrección de Cristo, nuestro evangelio es un testigo falso. Nuestra vida es inútil y nuestra esperanza es estéril. Por lo tanto, no tendrá sentido hablar de la muerte de Jesús sin la victoria del sepulcro. El evangelio es una verdad fija y permanente, dice el apóstol Pablo, es inalterable y debemos de aceptar esa verdad. Hay solamente un evangelio y no podemos cambiarlo. Algunos trataron de cambiar el evangelio, hicieron que Pablo se enojara. Los de Galacia trataron de cambiar el evangelio y Pablo llamó a una maldición del cielo sobre ellos. Serían llamados anatemas. En ese sentido, dice Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más aún, si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:6 al 8.
El apóstol Pablo se enoja contra aquellos que trataban de cambiar ese evangelio. De tal manera que cambiar el evangelio es como tratar de destruir las bases de una casa estando las familias viviendo dentro de ellas. No podemos nosotros querer cambiar las bases de la casa mientras alguien está viviendo dentro de la casa, porque la casa se puede caer y destruye a la gente que está dentro. Así también los que cambian el evangelio destruyen la única posibilidad de salvación para el mundo. Una persona que tuerce el evangelio, alguien que quiere torcer el evangelio, destruye la única forma de salvación para el mundo, la única forma de esperanza que hay para salvar el mundo. Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados. Él muere por nuestros pecados. Él está dando la bendición de la vida eterna, pero Él resucita para dar la bendición de la salvación. El evangelio es el fundamento seguro por el cual nos afirmamos, porque en ese tiempo hay muchos lugares resbaladizos. Hermano, tenga cuidado de lo que usted escucha, tenga cuidado a dónde usted va. Vivimos en tiempos peligrosos, falsas doctrinas. La economía de las naciones está fallando, el trabajo se está agotando, las posesiones se pierden debido a las pestes, debido a los virus, debido a las guerras, a los terremotos, a las hambrunas, a las inundaciones, a las sequías y tantas dificultades que se presentan en el mundo. Todo eso trae unos tiempos peligrosos. Por eso nosotros tenemos que mantenernos en el evangelio firme, afirmarnos cada día en la palabra del Señor. En muchas naciones los creyentes padecen por la pobreza, por la enfermedad, por la persecución. Muchos creyentes están en prisión y se dice que en estos tiempos cerca de 180,000 cristianos han sido asesinados por creer en Jesús. Sin embargo, en todas estas pruebas, el evangelio nos da un lugar firme, pues sabemos que para los que creen en Dios todas las cosas ayudan para bien. Aún después de que tengamos que padecer por diferentes situaciones, persecuciones o necesidades o tantas cosas que estamos viviendo, después de todo esto nuestro cuerpo terrenal muere, pero al final Él nos dará la salvación. Al final del tiempo nosotros vamos a resucitar. Si es que morimos antes que Cristo venga, vamos a resucitar como Él resucitó. La Biblia dice que Él es las primicias de los que han muerto en Cristo Jesús. Por eso no importa el sufrimiento, no importa la dificultad que tengamos, mantengámonos firmes, mantengámonos consolidados en la palabra de Jesús. No vaya a desmayar, no vaya usted a soltarse de la mano del Señor por los problemas, por las dificultades que se están presentando. Manténgase firme en el evangelio de Jesucristo. Él es nuestra roca firme. Él es nuestra seguridad. Jesús es nuestra seguridad. Fuera de Él, dice la palabra, que nada podemos hacer. Pero una arena incierta y movediza hay si no estamos con Jesús. Nuestro mundo será entonces inseguro y movedizo si no estamos con Jesús. Arena movediza hay debajo de nuestros pies si no está Jesús con nosotros. Él afirma que es nuestra roca de salvación. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, dice el Salmo 46, 1 al 3. No vamos a tener temor. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Un cántico dice: alma mía, descansa en Cristo solamente. Alma mía, conoce el poder de Dios en la quietud y en la confianza. Cuando los
océanos se levanten y los truenos rujan, me elevaré contigo sobre la montaña y permaneceré quieto y sabré que tú eres mi Dios. Debe ser esa confianza ante la adversidad. Jesús venció toda adversidad. Jesús venció toda dificultad en esta tierra y venció la muerte y se levantó glorioso y triunfante para darnos a nosotros la victoria sobre todas las cosas que se nos presentan en esta tierra y aún la victoria sobre la muerte. Los que no creen en la resurrección pierden la salvación. Los que no están esperando la resurrección de los muertos van a perder la salvación. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado y si no creéis en vano, dice 1 Corintios 15:2. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, si no creéis en vano. La salvación viene cuando tenemos un comienzo. La salvación tiene un comienzo, tiene una mitad y tiene un final. Tiene un pasado, tiene un presente y tiene un futuro. Ese es el proceso de la salvación. Juan Wesley dijo: fui salvo, estoy siendo salvo y seré salvo. Jesús mostró eso desde el pasado. Él hace años mostró el camino de la salvación. Y en el presente Él está ayudándonos para que seamos salvos. Y Él nos llevará a la eternidad en el proceso de la salvación. La salvación comienza cuando una persona acepta a Jesús como su Señor y Salvador. Cuando se reconcilia con Dios a través del confesar su pecado, a través del arrepentirse de la maldad, ahí comienza una vida nueva en Cristo. Luego, si sigue sus enseñanzas, ese es el proceso de caminar con el Señor en este tiempo. Sigamos las enseñanzas de Jesús. Y la salvación se va a concretar cuando Él nos lleve a la eternidad, cuando Él nos lleve a la gloria del Padre. Entonces se va a concretar esa salvación. Cristo murió por nuestros pecados. Por la muerte de Jesús en la tumba, en la cruz, Él nos reconcilia. Pero ahora Él nos da la oportunidad de saber de que la muerte no nos va a retener, que la muerte no nos va a llevar a la muerte eterna, sino que en Cristo Jesús tendremos vida eterna y vida para siempre. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, dice en Isaías 53, 5 y 6. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas hemos sido curados. La Biblia dice que él fue sepultado. El Evangelio dice que Cristo, el Hijo de Dios, murió por nuestros pecados y fue sepultado, al tercer día resucitó. Eso dice la palabra del Señor. El mismo Cristo que vivió en esta tierra fue el mismo Cristo que fue a la cruz, y luego fue el mismo Cristo que fue sepultado, el mismo que fue levantado entre los muertos. Cristo Jesús murió con nuestros pecados sobre sus hombros, pero Él resucitó sin ellos. El pecado nuestro fue sepultado y fue enterrado en el sepulcro. Él se levanta triunfante sin nuestros pecados. ¿Por qué no damos gloria a Dios por esto? ¿Por qué no alabamos a Dios por esto? Porque Él se levantó libre del pecado, lleno de gloria, con un cuerpo transformado, lleno de poder y de hermosura. La resurrección es la prueba de que nuestros pecados ya no existen. Hermano, tenga seguridad que Cristo ha sepultado nuestros pecados en la tumba y Él se levantó glorioso. De hecho, Pablo explica esto hablando del bautismo, que cuando somos sepultados con Él en el bautismo, morimos al pecado, pero nos levantamos para una vida nueva. Y eso es lo que Cristo Jesús ha hecho
a través de la resurrección, Él nos levanta para una vida nueva. Nuestros pecados ya no existen. Jesús los dejó en la tumba. Jesús los dejó en el sepulcro. La resurrección hace válida nuestra fe. Mis amados, tenemos la confianza y la seguridad que por esa resurrección nuestra fe tiene validez. Porque la tumba vacía es la muestra de que nuestra fe es completa, es absoluta. Nuestra fe está segura y confiada. Un hombre escribió: aunque no hubiera resurrección ni existiera el cielo, es bueno conocer a Dios en esta vida. En parte es cierto y en parte no es cierto. Pues si no hay resurrección, entonces hemos sido engañados en esta vida. Dice que vana sería nuestra fe. El cristianismo establece una verdad absoluta y esa verdad está basada en la resurrección de Jesús. Porque mucha gente en el pasado, en la época del Imperio Romano, murió crucificada. Mucha gente a las orillas del camino estaban crucificados y luego los sepultaban y nunca resucitaron. Así que el gran milagro de Jesús y el gran milagro de Dios es que Él murió en la cruz y fue sepultado y resucitó. Ahí está el gran milagro, a diferencia de muchos otros que murieron en la cruz. Si Cristo no ha resucitado, entonces estamos desperdiciando la vida y siguiendo a un líder equivocado. Pero yo creo que Jesús es la persona, es el ser, es el Dios de nuestra vida, correcto, que nos ha dado la salvación y la vida eterna. Porque Cristo ha resucitado. El Evangelio nos afecta a todos para bien y para mal. Unos resucitarán, dice la Biblia, para condenación eterna y otros resucitarán para vida eterna. La resurrección de Cristo significa derrota para Satanás y para los demonios. Y para los seres humanos también derrota. Aquellos seres humanos que no aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador, para ellos también habrá una derrota, al igual que para Satanás. Satanás será lanzado al lago de fuego y juntamente con él serán lanzados todos sus seguidores, todos aquellos que no quisieron seguir a Jesús, todos aquellos que no han decidido aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. La resurrección de Cristo significa recompensa para sus fieles, porque Cristo ha resucitado de entre los muertos. Los creyentes también resucitarán con Él. Eso es una gran bendición. También cada creyente que ha muerto en estos tiempos tendrán la bendición de resucitar gloriosos. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la palabra, y luego nosotros, los que estemos con vida, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para encontrarnos con el Señor y las nubes. Mis hermanos, tengan seguridad. Usted que ha caminado con Dios y un ser amado suyo ha muerto en Cristo Jesús, la bendición es que ellos un día se levantarán de la tumba. La tumba no los va a sostener. La tumba se abrirá y ellos saldrán gloriosos, con cuerpos gloriosos y transformados para ir a la gloria del Padre. Mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, dice la Biblia, primicia de los que durmieron es hecho. 1 Corintios 15:20. La victoria de Cristo sobre la muerte comenzó cuando Él se levantó del sepulcro. La victoria sobre la muerte será completa cuando Él resucite a todos los que creyeron en Él y murieron creyendo que Él era su Señor y su Salvador. Qué bendición es eso, saber de que nuestros seres, o nosotros si morimos en estos tiempos antes de que Cristo venga, nuestra esperanza es que la tumba no nos va a poder sostener. La tumba se abrirá y nosotros saldremos de ahí gloriosos. Hermano, entonces la salvación muestra que será completa cuando Dios lance a la muerte, al Hades, al lago de fuego. Apocalipsis 20:14. Él mismo lanzará a la muerte y al Hades al lago de fuego. El apóstol Pablo nos da
unas palabras de ánimo y exhortación. Y dice: así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15:58. La resurrección nos exhorta a no pecar. Como sabemos que solamente los muertos en Cristo resucitarán gloriosos para ir a la presencia de Dios, tenemos que saber que no podemos morir en pecado. Tenemos que vivir una vida que agrada a Dios para poder morir en Cristo, y entonces resucitaremos en Cristo. Nos inspira la resurrección a seguir y nos motiva a servirle. La resurrección de Cristo nos exhorta a no pecar, pero también nos inspira a seguir. Hay que continuar, hay que mantenernos, estar firmes en el Señor, dice el apóstol Pablo, y nos motiva a servirle con más ánimo, con más dedicación. La resurrección de Cristo nos recuerda que lo que estamos haciendo para Él es muy importante. Ese trabajo que hacemos en la obra de Dios en estos días, esa obra que usted desarrolla, de pronto haciéndole llamada a un hermano, a un familiar, motivándolo a que siga adelante, o tal vez dando una ayuda a alguien, hermano, para Dios eso es muy importante. Ese trabajo que usted hace en la obra de Dios, en la obra del ministerio, Dios lo tiene en cuenta. Esa oración que usted hace en casa, pidiendo a Dios por su misericordia y por su ayuda, Dios la tiene en cuenta para Él. Eso que usted hace es muy importante. Dios no se olvida. Dice la Biblia que el trabajo en el Señor no es en vano. Hermano, esfuércese, dedique más su vida a Dios en este tiempo. Él resucitó para darnos la ayuda y la autoridad para seguir adelante. Hermanos, cada día caminemos con el Señor, porque el camino a la gloria del Padre pasa por el sepulcro. El camino a la gloria del Padre pasa por el sepulcro. No es la cruz la que nos lleva a la gloria del Padre, porque vuelvo a repetir, la cruz vacía es muerte solamente. Pero la gloria hacia el Padre pasa por el sepulcro. A pesar de los sepulcros, a pesar de las lápidas que vemos a nuestro alrededor, a pesar de la gente que está muerta en el pecado, está muerta en sus equivocaciones y en sus fallas, a pesar de la necesidad, a pesar de las situaciones difíciles, sin embargo, no pertenecemos a estos tiempos de muerte, sino que nuestra vida está puesta en el futuro del cielo. Dios tiene cosas hermosas para nosotros. Nuestra vida no está basada en lo que estamos viendo. Nuestra vida está basada en la fe, en la convicción y en la esperanza que está puesta en Dios. Vienen días de resurrección para nuestra vida, para nuestras familias. Ustedes que están tal vez moribundos espiritualmente, algunos están muertos en sus delitos y pecados, dice la palabra del Señor. Algunos no quieren obedecer a la palabra de Dios. Pero estoy creyendo que vienen días de resurrección espiritual, vienen días donde su economía resucita, donde sus hijos resucitan para alabar a Dios, para exaltar el nombre de Jesús. Este es el tiempo de levantarnos para dar la gloria al Señor. No es solamente recordar un acontecimiento, sino es vivir la obra de Dios en nuestra vida. Así como en ese tiempo la mujer va en la mañana, dice la Biblia, y dijo el apóstol, aún siendo oscuro en la mañana, va al sepulcro. También denota que viene un amanecer, vienen cosas nuevas. La mujer no imaginaba que la tumba estaría vacía, aún muy oscuro, pero la tumba estaba abierta,
la piedra fue removida, pero la piedra no fue movida para que Jesús saliera. La piedra fue movida para que nosotros viéramos la gloria de Dios, viéramos el poder del Señor. Dios mueve hoy la piedra de dificultad. Hoy Dios mueve cualquier adversidad. Quita esa barrera que impide ver la misericordia y la bondad de Dios, para que usted pueda saber que hay un Dios poderoso y les va a ayudar en este tiempo. Esa piedra que impide ver su misericordia se remueve en el nombre de Jesús y tendremos la victoria de la vida. Tenemos la bendición de la vida y tendremos la bendición de la salvación. Hermano, ese es el tiempo de ver su poder y su gracia. Los discípulos y las mujeres vieron la tumba vacía y se maravillaron. Estuvieron felices de ver la obra de Dios, como la palabra se cumplió. Así también nosotros vamos a ver la gracia, el poder y su misericordia en estos tiempos. La palabra del Señor se va a cumplir sobre nosotros. Él va a hacer su obra sobre nosotros. Porque Él resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Tenga la seguridad y la confianza que el Señor traerá salvación a nuestra vida. Nosotros mantengámonos firmes en la obra del Señor, ocupados en la obra de Dios siempre. Este es tiempo para afirmarnos más en la palabra del Señor. No desmaye, hermano, manténgase alerta. Cristo resucitó y Él dijo que volvería por nosotros. Él lo afirmó y así nosotros lo creemos. Él volverá por nosotros y volverá por los que han muerto en Cristo Jesús. Resucitarán gloriosos como Él resucitó glorioso. Mi amado, este es un día para que nuestra vida resucite espiritualmente. Para que dejemos toda apatía, dejemos toda quietud espiritual y nos movamos en el Espíritu Santo. Para que dejemos que la presencia de Dios fluya en nuestra vida y en nuestra familia. Que cada día la gracia de Dios esté en nuestro corazón. Él resucitó de los muertos y nosotros también tendremos la bendición de la resurrección en la gloria del Padre. Nos reuniremos con todos nos vamos a reunir, dice la palabra del Señor, y estaremos con Él por la eternidad y por los siglos de los siglos. Que Dios bendiga su vida en este día. Ora a Dios para que resucite la bendición en su vida. Que aquella situación que le ha querido hacer morir espiritualmente se quite en el nombre del Señor. Y la gracia de Dios venga sobre usted y le dé una nueva forma de vida. Los discípulos creían que ya no había esperanza, que Él había muerto, así como ellos dijeron camino de Emaús. Y pensábamos que el que iba a redimir a Israel era Jesús. Pero mire, se murió, ya no hay alternativa. Pero Jesús se aparece en el camino de ellos y les habla. Jesús se aparece en nuestro camino en ese tiempo y nos habla. Yo estoy vivo y estoy con ustedes y los voy a bendecir. Mi palabra se va a cumplir sobre ustedes. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en este día levantamos nuestra oración delante de ti. Pedimos hoy que toda situación de muerte física, toda situación de muerte emocional, toda situación de muerte económica se vaya de nuestras vidas, de nuestras familias, y haya resurrección espiritual, resurrección emocional, resurrección sentimental, resurrección económica. Padre, que tú eres nuestro proveedor y eres nuestro ayudador, y la bendición de la resurrección está sobre nosotros. Dios, hoy queremos recorrer el camino hacia el sepulcro y ver la tumba vacía. Tú vives, Señor, tú vives, mi Señor. Porque tú vives, Señor, hay esperanza para nosotros. No estamos sirviendo a un Dios muerto, no estamos sirviendo a un Dios que está en la tumba, estamos sirviendo a Jesús que vive y reina por los siglos de los siglos, y es llamado Rey de Reyes, Señor de Señores, y nosotros lo confesamos en nuestra vida como el Rey y Señor de nuestra vida. Padre, hoy declaro bendición sobre esa familia. Declaro tu gracia y tu misericordia sobre cada niño, sobre cada hermana, sobre cada
hombre, cada hermano, Padre, tu bendición esté sobre ellos. Señor, que esas personas que están muertas en sus delitos y pecados resuciten hoy para la gloria de Dios. ¿Por qué no repites esta oración conmigo y digas: Señor Jesús, en este día te pido perdón por mis pecados. Límpiame de toda maldad. Reconozco a Jesús como mi Señor y mi Salvador, y entrego mi vida para que tú me bendigas. Estaba muerto en mi pecado, estaba muerto en mi equivocación, pero ahora vivo para Dios y seguiré a Dios. Señor, hoy quiero y entiendo y sé que tú diste tu vida por mis pecados en la cruz, pero resucitaste de entre los muertos para darme vida eterna. Hoy sé que hay bendición para mí y mi nombre se escribe en el libro de la vida, y yo un día responderé a tu llamado. Sálvame y bendíceme en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga su vida, que cada día la palabra de Dios bendiga su corazón y su alma. Deje que la paz de Dios gobierne su casa. Alégrese y gócese en Dios en su hogar. Este no es tiempo para conflictos, ni para peleas, ni nada de estas cosas que robe la bendición de Dios. Mantenga la bendición del Señor en su vida. Mantenga el gozo de Dios en su casa. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde su vida y su hogar en Cristo Jesús. Bendiciones a todos.